Hola, roleras y roleros, bienvenidas y bienvenidos a Rol en Villafriki. Soy Jaime González, el narrador friki, y hoy os voy a grabar un vídeo acerca de la magia en la llamada de Chulu. Como ya sabéis, la llamada de Chulu es un juego de terror, de horror, ambientado en el horror cósmico, en el que personas normales se enfrentan al horror cósmico, se enfrentan a deidades más allá del espacio y del tiempo, sectarios y cultos que adoran ese tipo de deidades, etcétera. Con lo cual siempre se enfrentan a situaciones que exceden la capacidad humana y sus aventuras casi siempre están abocadas o a la muerte o a la locura. ¿Vale? Sabéis que hay un rasgo, como ya hemos visto en otros vídeos, que es uno de los rasgos más decisivos del juego, que es el rasgo de la cordura, que normalmente siempre baja y cuanto más baja está, pues más loco se vuelve tu personaje, sobre todo por el conocimiento y por el enfrentarse a esas cosas que están más allá de la realidad. Y en la magia, precisamente, forma parte del saber arcano, forma parte justo de ese conocimiento que engloba la habilidad del personaje de mitos de Chulu. Ya sabéis que cuanto más mitos de Chulu, más va bajando tu cordura máxima, con lo cual cuanto más conocimiento tienes de la verdadera realidad de los mitos de Chulu, de esa verdadera realidad más allá de lo que cree la humanidad, todo ese conocimiento arcano acerca de, pues eso, esas criaturas, esas deidades, esos primigenios y la misma magia, todas esas cosas, cuanto más conocimiento tienes de ello, más loco se vuelve tu personaje. Pues hay que tener en cuenta que la magia, que forma parte precisamente de ese saber arcano, cuanto más use la magia un personaje, más lo va a acercar también a la locura, ya que el uso de la magia conlleva inevitablemente una pérdida de cordura. Practicar un hechizo que altera la realidad de una forma mística y mágica, automáticamente te va a hacer perder cordura. Y no te digo ya los efectos que pueden tener esos hechizos, como por ejemplo invocar una criatura o algo por el estilo, puede provocar pérdidas de cordura posteriores. Es decir, la magia es una cosa muy peligrosa que va a llevar a los jugadores directamente a la perdición. Es totalmente al contrario con esos otros juegos heroicos en los que los personajes magos, pues, ¡buah! Venga, que si bola de fuego, que si toma un relámpago, que si utilizan la magia de forma superpoderosa, aquí es todo lo contrario. Aquí la magia es algo que te va a convertir en un sectario tarde o temprano y en un adorador de las criaturas y de los dioses del juego de la llamada de Chulu. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la magia? Bueno, pues que a veces es necesaria, a veces para combatir el mal, a veces para evitar que ciertos sectarios consigan llevar a buen puerto sus planes, o para evitar que cierta criatura entre en nuestro mundo. A veces es necesario el uso de la magia para poder contrarrestar el mal. Entonces, ese uso de la magia a veces necesario, con un alto coste siempre. Bueno, en ese caso, el uso de la magia por parte de los jugadores siempre debería ser un poco el clímax final de un escenario, en el que, para evitar que suceda un mal terrible, los personajes incluso arriesgan sus propias vidas y su salud mental para conseguir evitarlo por medio del uso de la magia. Pero sobre todo hay que tener en cuenta eso, que normalmente la magia de la llamada de Chulu está hecha para los personajes no jugadores. Son los sectarios, los malvados, los brujos locos, los líderes de las sectas, los adoradores de los primigenios. La magia está hecha para ellos. Y la mayoría de los conjuros sirven a los malos más que a los personajes jugadores. Es cierto que hay algunos conjuros que son muy útiles para los personajes jugadores, independientemente de un conjuro concreto que pueda ser muy útil en el clímax de una aventura. Tenemos conjuros como, por ejemplo, el símbolo arcano, que es un símbolo de protección contra las criaturas de los primigenios, o, por ejemplo, un hechizo como el hechizo de portal, que te permite viajar de un lugar a otro atravesando un portal dimensional, temporal, espacial, ¿vale? Hay hechizos que realmente son útiles, pero siempre, siempre, siempre van a conllevar una pérdida de la característica de poder, o bien seguro una pérdida de cordura. Con lo cual los personajes jugadores utilizarán la magia siempre de forma muy cuidadosa, muy peligrosa, y tienen que tener esa sensación de que cuando utilizan la magia se la están jugando realmente mucho. Eso es una cosa que me gusta mucho en las partidas. Los jugadores pueden acceder a la magia, acceden a tomos arcanos, donde hay conjuros, pero siempre tienen que tener claro que la magia es una opción siempre muy peligrosa.
Con respecto a los personajes no jugadores, lo veremos también en otros vídeos, los personajes no jugadores, los malos, tienen un arsenal de hechizos tremendo con el que se pueden hacer un montón de cosas muy chulas para que las partidas de la llamada de Chulu pues sean lo terroríficas y horrorosas que mola que sean las partidas de la llamada de Chulu. Ahora bien, ¿de dónde se aprenden los hechizos? Hay 3 formas básicas de aprender los hechizos en la llamada de Chulu. La primera forma es aprenderlos a partir de un libro, a partir de un grimorio que contiene hechizos. Ya vimos en algún otro vídeo también cómo se aprende el conocimiento de los mitos de Chulu en los tomos arcanos. Acordaros que cuando tienes un tomo arcano, tienes primero una posibilidad de hacer una lectura inicial para saber un poco de qué trata el libro y qué es lo que contiene. Luego ya una vez que hacías la lectura inicial ya te podías meter en un estudio, que el estudio podía llevar semanas y meses tranquilamente hasta que consiguieras dominar perfectamente el libro. Pues bien, en el momento en que haces de un libro una primera lectura inicial, no solamente vas a saber de qué temas trata el libro, sino que vas a saber también qué hechizos contiene. Y entonces, a partir de esos hechizos que contiene, una vez que has hecho tu lectura inicial, puedes empollarte el libro o puedes empezar a aprender sus hechizos. Aprender un hechizo de un libro es bastante complejo. Aquí, como siempre, es un poco difuso. Te recomiendan, porque claro, no es lo mismo aprender un hechizo, no sé, aprender a crear hidromiel espacial que a lo mejor aprender un hechizo como la barrera de Natch Teeth para proteger criaturas y evitar que salgan de ahí y demás. O sea, hay hechizos mucho más poderosos y más complejos unos que otros. Entonces, cuanto más complejo sea el hechizo, cuanto más poderoso sea el hechizo, más tiempo vas a tardar también en estudiarlo, y no solamente en estudiarlo, sino en experimentarlo y demás. Entonces, aquí, como siempre, la última palabra la va a tener siempre la directora o el director de juego. Aquí lo interesante es también valorar tú, como directora o director de juego, qué necesidad hay de ese hechizo para la resolución del escenario, qué capacidad, o sea, cuánto tiempo es aconsejable que se tarde en aprender ese hechizo para que sea coherente con lo que dura tu escenario. Es decir, si el escenario que estás jugando son 3 o 4 noches en una casa encantada y hay que aprender un hechizo al final que realizar entre todos para contrarrestar una movida, pues ese hechizo se debería poder aprender en unas cuantas horas o en un par de días. Mientras que si estás hablando a lo mejor de una campaña en la que los jugadores tienen 1 año y medio por delante, pues a lo mejor el aprendizaje de ese hechizo puede ser mucho más largo. También depende de lo que te digo, de la complejidad del hechizo y lo que tú consideres que tiene que ser. La recomendación que te dan un poco es que, bueno, igual que puedes tardar un hechizo en aprenderlo horas, días, semanas, meses, te dan una recomendación de 2 dados de 6 semanas. 2 dados de 6 semanas, estamos hablando entre 2 semanas y 12 semanas. Es decir, entre medio mes y, si no me equivoco, y 3 meses. Entonces, bueno, pues dependiendo de lo que salga la tirada, ya os digo, es una cosa aproximada. Vosotros decidid más o menos cuánto tiempo queréis que se tarde en aprender el hechizo y cuánta experimentación requiere el hechizo. Eso es todo, depende del hechizo, pues decides tú como directora o como director de juego cuánto tiempo se tarda. Después te recomiendan también, si tú quieres, puedes aprender el hechizo de forma automática, vale, pues has estado 3 semanas con él y ya te lo has aprendido, o bien también le puedes pedir a los jugadores una tirada difícil de inteligencia. Y en caso de que saquen la tirada difícil de inteligencia, pues han aprendido el hechizo. ¿Qué falla en la tirada? Pues hay que volver a estudiar durante un tiempo indeterminado. Es decir, tú ahí lo que tú quieras, los hechizos deben ser algo también trabajoso de aprender, más cuando más peligroso, cuando más complicado sea el hechizo. Hay una segunda forma de aprender los hechizos, que no es leyéndolas de un libro, sino que es que te las enseñe alguien. Aquí debería ser un poco más fácil. Deberías rebajar la cantidad de tiempo que se tarda en aprender, ya que cuando hay alguien que ya conoce el hechizo, que te lo está enseñando y te está enseñando la experimentación, debería ser algo más sencillo. Hay que recordar siempre, además, que los libros, los tomos arcanos, donde aparecen los hechizos normalmente los ha escrito alguien que está muy mal de la cabeza porque ha hecho mucha magia y tiene su cordura muy baja. Entonces, entender sus notas, entender sus anotaciones en esos idiomas, en esas escrituras de loco y esas cosas es bastante complicado de aprender. Cuando alguien te enseña el hechizo y te explica y te cuenta, la cosa debería ser más fácil. Te dan aquí una recomendación de que más o menos si alguien te enseña un hechizo, pues que vayas a tardar un dado de 8 días. Vale, eso vuelve a ser una recomendación de decir, hombre, 2 dados de 6 semanas, un dado de 8 días, vale, si en aprenderme este pedazo de hechizo para llamar a tal deidad resulta que tengo que gastar 3 semanas de estudio leyendo un libro,
pues a lo mejor con 3 o 4 días que haya alguien que me lo enseñe, lo puedo aprender. Con lo cual sería más fácil. Al final, después de que te estén enseñando y demás, pasado este tiempo más razonable, una vez más podrías pedir una tirada de inteligencia para ver si, o difícil, o como tú quieras, o no pedirla directamente y dar el hechizo gratis para poder aprender el hechizo. Y luego, por último, hay una tercera manera de aprender un hechizo, que es que una criatura de los mitos, ya sea un dios, un primigenio o una criatura que conozca el hechizo, te pueda transmitir ese hechizo. Esto suele ser bastante rápido, todo lo rápido una vez más que tú quieras, ya que a través de un sueño, a través de telepatía o de alguna forma mística, tu personaje puede aprender el hechizo de forma muy directa. Lo que pasa es que esto tendría también un alto precio, ya que si recibes el sueño, recibes un hechizo a través de los sueños, recibes un hechizo a través de telepatía por otra criatura, es decir, de alguna manera te meten en tu cabeza un conocimiento arcano y te manipulan la mente para que lo tengas aprendido como si fuera tuyo, eso lleva un trayazo de cordura seguro. Eso debería costar una pérdida de cordura. Seguramente, a lo mejor te podría pedir también una tirada de inteligencia para ver si lo recuerdas o no lo recuerdas, o si tienes que insistir con ello, si la criatura tiene que volver a darte la matraca y volver a enseñarte el hechizo, pero es la forma más rápida de aprender un hechizo. Lo que pasa es que siempre, siempre, siempre debería conllevar una pérdida de cordura, ya que el contacto telepático o el contacto por medio de visiones en un sueño con una criatura o deidad de los mitos de Chulu que te enseña ese hechizo debería ser cuando menos un poco traumático. Así que, en resumen, esto es lo que vamos a contar de momento acerca de la magia, que forma parte de un saber arcano y peligroso que está enfocada a los personajes no jugadores, a los malos de la peli, son los que utilizan la magia sobre todo, que los jugadores cuando acceden a la magia tiene que ser algo muy costoso de aprender, muy peligroso de usar y que solamente se va a usar como última instancia y un poco de todo o nada. Vamos a utilizar este conjuro porque no queda otra opción, aunque nos cueste la vida o la locura. Y luego tener en cuenta que a la hora de aprender los conjuros, la forma más habitual suele ser leyéndolos de un libro, pero suele ser bastante costoso en tiempo y en esfuerzo. Por otro lado tenemos la segunda manera, que es que alguien que conozca el hechizo te lo enseñe, que hombre, si te lo enseña uno de tus colegas que se lo acaba de aprender, puede estar muy guay, pero claro, relacionarte con brujos que conocen hechizos para que te enseñen hechizos a lo mejor no es tan recomendable. Y luego, por último, que una entidad de los mitos, ya sea el mismo Chulu por medio de tus pesadillas o ya sea el mismo Nyarlathotep que se te presente delante y por medio de telepatía te meta un hechizo en la cabeza, puede ser la forma más rápida de aprender un hechizo, pero por supuesto la más traumática. En vídeos posteriores veremos cómo se utilizan los conjuros y aprenderemos también cuántos tipos de conjuros, qué tipos de conjuros hay diferentes. No todos de forma exhaustiva, porque hay cientos de ellos, pero sí los vamos a englobar un poquito en grupos y vamos a ver cómo funciona. Así que, sin nada más, con este vídeo introductorio acerca de la magia, espero que os haya gustado. Si os ha gustado y no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, que para seguir viendo este contenido rolero, partidas, consejos de juego, reseñas de juegos. Y si os ha gustado este vídeo, darle a me gusta, que siempre se agradece un montón. Y nada, que nos vemos pronto y que la fuerza os acompañe.